invitación que el Señor te ofrece en esta mañana. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu lugar especial con el Señor? ¿Tenés ese tiempo en el desierto con el Señor Jesús? Podés decir quizás, mi tiempo de intimidad con el Señor lamentablemente es en el colectivo porque me levanto tarde para ir al trabajo, para ir a la facultad, para ir a donde sea. Estoy con una mano en el celular, viendo el versículo del día, escuchando canciones cristianas, haciendo oraciones fugaces, efímeras. O quizás yendo al trabajo en el auto y empezamos a orar y no me malinterprete, yo no digo que esté mal eso, porque está bueno leer la Biblia en todo tiempo, orar en todo tiempo, pero ¿qué hay de ese tiempo especial con el Señor? ¿Qué hay de ese escenario especial que solamente preparaste para ese tiempo de intimidad con Él? Porque sabes, el Señor quiere estar en el desierto con vos. Él te lleva aparte a ese lugar. Y vamos a ver ahora 4 puntos muy rápidamente de lo que en estos versículos el Señor nos va a querer decir. El Señor quiere llevarnos a un lugar desierto con estos objetivos. Vamos a leer desde el primer versículo, desde el 30, que dice lo siguiente. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él le dijo, venid vosotros aparte en un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos le vieron ir y lo reconocieron, muchos fueron allá y a pie de la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él y les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los 5 peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Más adelante dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca y ir delante de él, a Betsaida, y en la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Y después los hubo despedidos y fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hasta aquí nomás la lectura. Y antes de continuar con los puntos de aquello que busca el Señor con este tiempo de intimidad con nosotros, con este tiempo en el desierto, este mensaje quiero que lo recibamos para que podamos volver a priorizar este tiempo en el desierto con el Señor. Quizás hoy ese tiempo de intimidad con Él no sea una prioridad de tu vida, pero vemos que para Jesús era lo más importante. Era tan importante tanto que Él tenía su lugar especial también, ese lugar desierto con Dios. Fíjate en el versículo 46, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús tenía ese lugar y ese encuentro especial con Dios. ¿Por qué nosotros también deberíamos tenerlo? Es el que está buscando tener ese momento en el desierto con nosotros. Y vamos a ver qué es lo que busca el Señor hacer en nuestras vidas a través de este tiempo de desierto. Pero antes, quisiera que nos pongamos un poquito en contexto, porque al principio dice que los discípulos le estaban contando y le estaban diciendo a Jesús qué habían enseñado. Y vos me decís, ¿a quién le estaba enseñando? ¿Qué hicieron los discípulos? Bueno, antes algunos pequeños datos del libro de Marcos. Saben que Marcos es uno de los 4 evangelios, pero lo particular es el más cortito de los 4 evangelios. Pero a su vez va de suceso en suceso, es el más acelerado de los evangelios, porque va de un lugar a otro en muy poco tiempo. Para que te des una idea, es un libro dinámico, para que te des una idea,
La palabra favorita que usa Marcos es inmediatamente. Inmediatamente sucedió esto, inmediatamente lo otro. Si te pones a estudiarlo lo vas a ver. Al principio comienza hablando de la profecía de Juan el Bautista. Después va a hablar de cómo Juan lo bautiza al Señor, y el Señor ahí después va a ser llevado por el Espíritu Santo a ser tentado en el desierto. Después Jesús vuelve, comienza su ministerio. Juan es encarcelado, llama a sus discípulos y comienza a hacer milagros. Esto solamente en los primeros 28 versículos del capítulo 1. Para que te des una idea de lo acelerado que es el libro. Entonces llegamos al capítulo 6 y ahí va a estar Jesús volviendo a sus pagos. Va a volver. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret. Va a volver a Nazaret, va a predicar en la sinagoga. Sin embargo, allí dice que no va a poder hacer muchos milagros porque ellos eran incrédulos. Se va a ir de ahí y entonces va a enviar a sus discípulos a lo que iba a ser su primer viaje misionero con algo muy particular. Jesús no iba a estar con ellos, no lo iba a acompañar. Después de que ellos van, muestra la historia de lo que es la muerte de Juan el Bautista con lujo de detalles, pero no vamos a tener ahí. Y hasta que llegamos al versículo 30 y comenzamos a leer. Entonces dice que los discípulos le estaban contando a Jesús lo que habían enseñado, justamente lo que habían enseñado en este viaje misionero que tenían que hacer. Y ahí el maestro, habiéndolos escuchado, va a reconocer que ellos estaban muy agotados, estaban cansados. Imagínense lo que debió haber sido para ellos después del viaje misionero. Completamente cansados, agotados. Dice que ni siquiera tenían tiempo para comer a veces porque una multitud siempre los estaba siguiendo. Entonces el maestro le va a decir, bueno, quiero que vengan conmigo ahora aparte, a un lugar desierto, para que puedan descansar. En primer lugar, lo que el Señor busca en este tiempo desierto con nosotros, en el tiempo de intimidad, es confortarnos. Fíjense lo que dice aquí justamente. Vengan ustedes aparte, en un lugar desierto, para que puedan descansar un poco. El Señor sabía lo que habían pasado sus discípulos, sabía cuál era su cansancio porque los habían escuchado sus discípulos. Sin embargo, también Él lo sabía porque era Dios. Vamos a ver rápidamente, dejamos también un dedo en el libro de Marcos. Vamos rápido al libro de Salmos, capítulo 139. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice lo siguiente: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. A veces el Señor ya les conocía a sus discípulos y nos conoce a nosotros. Dios ya sabe por los problemas que estás pasando, sabe cómo son tus días, sabe cuáles son tus luchas. Pero por sobre todas las cosas, Él es el único que puede darte verdadero descanso. Dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El tan recordado Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Saben que esta palabra confortar significa dar energía, dar fuerza a una persona que está cansada o muy debilitada? Pero también tiene otro significado. Significa dar ánimo a una persona para que pueda afrontar los desafíos de la vida. ¿Estás pasando por desafíos en tu vida? ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Estás cansado? ¿Estás agotado? En esta mañana el Señor te da una invitación, te dice: acompáñame, aparte a un lugar desierto, porque yo quiero darte descanso. En segundo lugar, no solamente nos quiere confortar, sino el Señor busca capacitarnos en este tiempo de comunión íntima con Él. Vamos de nuevo al libro de Marcos. Y entonces nos encontramos con un escenario completamente diferente al que ellos pensaban. Ellos iban a un lugar desierto para descansar, para estar a solas. Pero entonces cuando descienden en la barca, el Señor ve algo diferente. Ve una gran multitud. Y ahí vemos que en vez del Señor enojarse y exclamar a gran voz diciendo: por favor, necesito un poco de privacidad, basta de seguirme por un momento, necesito estar con mis discípulos a solas, necesito tiempo para comer, necesito tiempo para mí. En vez de hacer esas cosas, dice que el Señor ve a estas personas y tiene compasión de ellos. Y es curioso porque el libro de Marcos es el único que da este dato. Dice que Él va a verlos como ovejas que no tenían pastor. ¿Sabés que en el original, que es en griego, la palabra compadecerse que usa es la máxima en su expresión? Como queriendo decir, cuando Jesús vio a estas personas, se le rompió el corazón.
Y después dice que va a ir con la multitud y les va a enseñar. Pero además de enseñar a la multitud, les va a enseñar algo muy práctico a sus discípulos. Saben que más adelante ellos iban a tener la misión de llevar la palabra de Dios a todas las naciones, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Y lo primero que le quería enseñar a sus discípulos era cómo tenía que ser su corazón por las almas que se pierden. Tenían que verlos como ovejas que no tenían pastor. Tenían que compadecerse de las personas. El otro día, el viernes, como escucharon, tuvimos la reunión de más 18. Tuvimos una primera reunión misionera y nos acompañó una persona, una mujer que sirvió muchos años en otro país. Fue misionera allí y ahora volvió aquí a la Argentina. Padeció enfermedades, padeció muchos dolores. Allá se sabía que había persecución religiosa y tantas cosas ha pasado y ha estado muchos años en el ministerio. Y cuando volvió ahora me impactó mucho porque le preguntamos: ¿y por qué ahora no descansás? Ya estuviste mucho tiempo en el ministerio, ya has sufrido demasiadas cosas, ¿por qué no te quedás acá en Argentina, descansás, servís en otra cosa? Pero ella respondió: yo no puedo descansar, porque mi corazón está con esas personas, mi corazón está ahí, en ese país. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nos compadezcamos por las almas que se pierden, que los veamos como ovejas que no tienen pastor, porque no tienen dirección, están perdidas. Esa lección le va a enseñar a sus discípulos. Pero también más adelante vemos que el Señor le va a decir a ellos: quiero que ustedes le den de comer, porque ahora está avanzada. Sus discípulos le van a decir: Señor, despedí a las personas para que se vayan a comprar comida, pero Él le dice: ustedes den de comer. Después hay unas pequeñas dudas de los discípulos hasta que Jesús le dice: quiero que los lleven a ellos y que los hagan reposar, que los hagan descansar, acostarse en las hierbas. Qué curioso, Jesús los llevó a ellos para que puedan descansar, pero ahora Jesús le dice: quiero que ustedes hagan descansar a estas personas. Después va a ser el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y le van a decir: quiero que ahora ustedes lleven estos panes y peces a las personas, que lo distribuyan para poder confortarlos. Claramente acá Jesús está capacitándolos para lo que iba a venir después. Sabemos que más adelante Jesús moriría en la cruz del Calvario. Jesús resucitaría el tercer día entre los muertos. Se le iba a aparecer a un montón de personas, incluidos sus discípulos. Estuvo 40 días con ellos. Y después les va a decir: ahora yo quiero que ustedes vayan y que prediquen el Evangelio, que lleven mi palabra. Y esos discípulos que en un principio llevaron panes y peces, ahora van a llevar salvación y redención a las personas. ¿A quiénes? A los que son como ovejas que no tienen pastor. A aquellos que se están perdiendo, con compasión en sus corazones, capacitados por el Maestro. Y estas personas iban a nuevamente llevar un milagro hacia las personas. Pero no cualquier milagro, sino el más sublime de todos. El milagro de Jesús en la cruz del Calvario. Y ves, en ese tiempo de intimidad, a solas con el Señor, es el tiempo que Él utiliza para capacitarnos para su obra. Capacitarnos para el camino que Él ha preparado para nosotros. Dice en el libro de Efesios que Él ha preparado caminos de antemano para que anduviésemos en ellos. Él tiene un plan preparado específicamente para tu vida, pero lamentablemente nunca lo conoceremos, nunca sabremos cómo afrontarlo si no pasamos en ese tiempo en el desierto con el Señor. Hoy el Señor te invita a que podamos pasar ese tiempo en el desierto, primero para confortarnos, en segundo lugar para capacitarnos, pero en tercero para corregirnos. Fíjense lo que pasa después en ese diálogo que tiene el Maestro con sus discípulos. Cuando ya era muy avanzada la hora, el versículo 35, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer a las personas. ¿Ves? Los discípulos pensaban que realmente ellos tenían que hacer un milagro para darle de comer a las personas. Pero aquí el Señor va a corregirlos y va a decir: ustedes no van a hacer el milagro, yo voy a hacer el milagro. Yo lo que necesito que hagan ustedes es que puedan distribuir este milagro hacia las personas. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿cuántas veces nosotros pensamos que tenemos que ser proveedores, fabricantes de milagros? Y entonces tenemos una reunión y tenemos que dirigir algo y decimos: bueno, vamos a cambiar la estructura, vamos a organizar algo diferente, vamos a movernos de determinada manera y le ponemos ganas, pero al final del día vemos que parece que todo fue en vano. ¿Sabés lo que pasa? Es porque tenemos que comprender que nosotros no somos proveedores de milagros, sino que somos distribuidores de milagros.
El Señor es el que hace el milagro, el Señor es el que hace la obra. Él es el que murió en una cruz. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es llevar su mensaje, al igual que sus discípulos. Y ahí entonces lo va a corregir el Señor, le va a decir, ustedes no lo van a hacer a milagro, yo lo voy a hacer. Lo que quiero que ustedes hagan es distribuir este milagro. Y ahí en ese tiempo, a solas con el Señor, Él nos corrige. Él nos muestra el camino correcto por el que tenemos que andar. Aquellas cosas malas que estamos haciendo, Él dice, no son así, son de esta manera. ¿Cuántas veces he tenido este momento a solas con el Señor? He tenido un tiempo de lectura en su palabra y el Señor me muestra algo completamente diferente a lo que estaba haciendo. El Señor me corrige y le tengo que decir, Señor, perdón. Perdón porque las cosas que estaba haciendo estaban mal. Perdón porque ahora puedo ver que a la luz de tu palabra tengo que cambiar la dirección de mi vida. Y en ese tiempo, a solas con el Señor, en el que Él nos corrige, en el que Él nos muestra el camino por el que tenemos que andar. Y en último lugar, es el tiempo en el que nosotros podemos clamar a Dios. Fíjense en el versículo 46, dice, y después de que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Qué importante es este tiempo de intimidad con el Señor. Fíjense que Jesús mismo tenía su momento desierto con el Señor. Tenía un lugar especial solamente preparado para Él y Dios. Fíjense que en muchas partes de la Biblia habla de cuando Jesús se iba a orar. Jesús por lo general iba a orar a un monte, a un lugar desierto. Pero no era en cualquier momento, sino que muchas veces lo hacía a la madrugada. A la madrugada lo hacía porque en todo tiempo lo estaban siguiendo las personas, había multitudes que lo seguían, pero él sabía que el único momento que tenía la posibilidad de estar a solas con Dios es cuando todos estaban durmiendo. ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos que tener ese tiempo de intimidad con el Señor? Parece que nos costara levantarnos como si fuera una carga para nosotros. Y no le damos la importancia que realmente tiene. No sabemos que es el momento en el que el Señor nos conforta, nos da descanso. No sabemos que es el tiempo en el que el Señor nos capacita, el Señor nos corrige. Y por sobre todo también el momento en el que podemos clamar a Dios. Hoy estamos escuchando acerca de oraciones respondidas. Este es el tiempo en el cual nosotros podemos clamar a Dios, presentarle nuestras peticiones, alabarlo por las respuestas de oración. Este es el tiempo que tenía Jesús y nos está dando el ejemplo de que tenemos que aprovechar este momento para poder clamar a Dios. Ahora, ya termino y quiero que podamos concluir con la última escena. Dice que estaban los discípulos ahí en el agua, estaban luchando contra las aguas del mar, estaban luchando contra el viento que encima lo tenían en contra, estaban remando, estaban fatigados. Hasta que entonces pasa el Señor, pero no lo reconocen y se asustan porque piensan que es un fantasma. Pero Jesús va a decir, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabías que un judío cuando escuchaba estas palabras, yo soy, no implicaba de que decía, yo soy su maestro, chicos, tranquilos, no, implicaba de que era Dios el que estaba hablando. Porque el yo soy era el nombre con el que se le había presentado a Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces ahí va a estar Jesús, se va a subir a la barca, y dice que cuando pisó la barca, la tempestad se calmó. Qué diferente es cuando empezamos un día con el Señor. La última pregunta que tengo para hacerte, ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿Jesús está en tu barca? ¿O Jesús solamente todavía está caminando por las aguas del mar esperando que le reconozcas? Qué diferente es cuando empezamos un día con el Señor. Porque ¿sabes qué? Los problemas siguen, las dificultades continúan, pero lo que cambia es que Jesús está en nuestra barca. Y eso hace toda la diferencia. Ahí más adelante, como les decía al principio, cuando Jesús muere en la cruz, resucita al tercer día, se le aparece a sus discípulos. En el libro de Mateo, capítulo 28, le va a encomendar la misión, pero antes de ascender a los cielos de nuevo, el Señor le va a decir a sus discípulos, pensando en lo que se iba a venir, pensando en las cosas que iban a tener que padecer, que iban a sufrir. Porque el Señor ya les había dicho, en este mundo van a padecer aflicciones, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Pero pensando en lo que se venía, antes de ascender a los cielos, el Señor les va a decir a ellos, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y eso el Señor ya lo prometió. Tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor ya ha prometido que iba a estar con vos todos los días hasta el fin.
Y hoy te extiende la oportunidad, te extiende esta oferta que te dice, ven conmigo a un lugar desierto. Ven conmigo, aparte, a este lugar desierto. Para que puedas descansar, para que te pueda confortar, para que pueda capacitarte, para que pueda corregir aquellas cosas que no estás haciendo bien, para que puedas clamar a mí, para tener un encuentro íntimo con vos. Eso es lo que está buscando el Señor. Tened ánimo, yo soy, no temas. Vamos a orar. Y antes de que finalice orando, me gustaría que vos ahí en tu corazón que le puedas decir al Señor: yo no sé por los problemas que estás pasando, yo no sé las situaciones que estás enfrentando en tu vida, pero de una cosa sí estoy seguro, de que necesitas un tiempo aparte con el desierto, con el Señor. Necesitas un tiempo a solas en el cual el Señor pueda confortarte, pueda darte descanso. Tu alma quizás está muy abatida, pero le dijo el Señor a sus discípulos y a las personas: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. Necesitas ese tiempo de capacitación del Señor para que Él pueda mostrarte el camino por el que tenés que andar. Ese tiempo de corrección para que el Señor te muestre qué es lo que está mal en tu vida. El tiempo de clamar a Dios, para presentarle tus peticiones, para alabarlo, para poder comenzar con Él. Decirle al Señor, si no está en tu barca, esta es la oportunidad para que puedas decirle: Señor, yo quiero ir aparte de ese lugar desierto contigo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos hablas. Gracias porque has apartado un momento especial, único e íntimo solamente para estar con nosotros. Señor, perdón porque muchas veces nos dejamos llevar por los problemas, por las situaciones de nuestra vida y dejamos ese lugar de lado, no le damos la prioridad que realmente merece. Vemos tu vida y vemos cómo tú, Jesús, apartabas esos momentos especiales de íntima comunión con tu Padre. Y Dios, nosotros queremos hacer lo mismo. Necesitamos ese tiempo aparte en el desierto contigo. Queremos rogarte que tú nos ayudes, que nos fortalezcas y que día a día podamos hacer el sacrificio de poder levantarnos antes y poder tener ese encuentro especial contigo, en ese lugar único, en ese lugar especial. Necesitamos de ti, Dios. Dejamos todo en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.